La Champions League ya inicia su fase final, con 16 clubes enfrentándose en la fase de playoff para clasificar a octavos de final. Analizamos los 8 duelos y usamos el simulador de resultados para saber las chances que tiene cada equipo de clasificar. El primer partido de esta fase será entre Galatasaray de Turquía ante Juventus de Italia. El equipo turco clasificó en el 20º lugar de la tabla con 10 puntos, ganando 3 partidos, empatando 1 y perdiendo 4 de ellos. Anotó 9 goles y recibió 11 en contra, una diferencia de -2. El triunfo más importante fue el 1-0 ante el Liverpool en Estambul y el más convincente el 3-0 ante Ajax de visitante. Juventus clasificó en el 13º lugar de la tabla con 13 puntos, ganando 3 partidos, empatando 4 y perdiendo solo un encuentro, la menor cantidad de cualquier equipo en esta fase. Anotó 14 goles y recibió 10 en contra. Estos clubes ya se enfrentaron 6 veces en la Champions, todas en fase de grupos, de las ediciones de 1998, 2003 y 2013. Aquí el récord es de 2 victorias para los turcos, 1 para los italianos y 3 empates, algo que muchos creían era al revés. El último partido entre ambos lo ganó el Galatasaray en el 2013. La duda sobre la Juventus es que aprovechó todos sus partidos ante rivales accesibles. Sus 3 victorias fueron ante el Bodo Glimt de Noruega, Pafos de Chipre y el Benfica, mientras que no pudo derrotar a equipos más fuertes. La gran figura de la Juve es el turco Kenan Yildiz. Solo anotó 1 gol en el torneo, pero es el líder del equipo en remates al arco y también en gambetas. Es seguro que buscará encarar a la defensa turca en todo momento. Galatasaray no anotó muchos goles en la fase de grupos, pero casi todos los que anotó fueron de un solo jugador, el nigeriano Victor Osimhen, quien anotó 6 de ellos, 3 de penal. Osimhen es la estrella del club, al punto que casi triplica a sus siguientes compañeros en estadísticas como remates al arco o tantos convertidos. En el simulador, el claro favorito es la Juventus, que suma un 71,4% de chances de avanzar a los octavos, contra un 28,6% para el Galatasaray. El ganador de esta serie puede enfrentar al Liverpool o al Tottenham. El siguiente duelo es uno de fuerzas parejas, Borussia Dortmund de Alemania ante Atalanta de Italia. El club amarillo clasificó en el 17º puesto con 11 puntos, ganando 3, empatando 2 y perdiendo 3 partidos. Anotó 19 goles y recibió 17 en contra. Sus mejores partidos fueron victorias por 4-1 ante Athletic de Bilbao y 4-0 ante Villarreal, ambos españoles. El equipo de Bérgamo terminó en el 15º lugar de la tabla con 13 puntos, ganando 4 partidos, empatando 1 y perdiendo 3. Anotó 10 goles y recibió 10 en contra. Su triunfo más importante fue ante Chelsea de local, partido que ganó por 2-1. Su único cruce histórico fue en 16avos de final de la Europa League de 2018. El Dortmund clasificó ganando un partido y empatando el siguiente, con el belga Michy Batshuayi siendo el goleador de la serie. El Dortmund demostró obtener una ofensiva por momentos letal, anotando más de 2 goles por partido. Esta vez los goles se reparten, ya que 6 jugadores marcaron 2 tantos o más y no dependen solo de Serhou Guirassy como en la edición anterior. La defensa de los alemanes tiene un rol clave que es manejar las pelotas largas. Su jugador más importante para esto es Nico Schlotterbeck. El central es el jugador de campo que más pases largos intenta por partido, más de 11, y es el segundo más efectivo, completando el 78% de ellos, algo difícil de creer. Atalanta dependerá de la inspiración que tendrá Charles de Ketelaere. El belga es el líder del equipo en gambetas y pases clave, siendo su principal creador de juego. Con el estilo del Borussia, buscarán alejarlo del área y evitar que pueda conectar con Ademola Lookman, el atacante más peligroso del plantel. En probabilidades, este es el duelo más parejo de toda la ronda de playoffs. Están casi igualados ambos equipos, con el Dortmund sumando 49,6% de chances contra 50,4% de probabilidades que Atalanta siga en competencia. El ganador de la serie se enfrentará ante Arsenal o Bayern Múnich. El único duelo entre clubes del mismo país será entre Mónaco y Paris Saint-Germain. Mónaco culminó en el puesto 21 de la tabla con 10 puntos, ganando 2, empatando 4 y perdiendo 2 partidos. Anotó solo 8 goles, el número más bajo de clubes en playoff, y recibió 14 en contra. Sus mejores resultados fueron empates ante equipos fuertes como el Manchester City, Tottenham y Juventus. El vigente campeón terminó en el 11º lugar con 14 puntos, ganando 4, empatando 2 y perdiendo 2 partidos. Anotó 21 goles, el número más alto de clubes en playoff, y recibió 11 en contra.
Se esperaba que clasifiquen directo a octavos, pero derrotas ante Bayern Múnich y el Sporting de Lisboa relegaron al club a esta fase. Al ser equipos del mismo país, tienen décadas de cruces entre sí. El Mónaco tiene ventaja histórica, ganando 49 contra 37 victorias del PSG. En los últimos 10 partidos, son los monegascos los que suman más victorias, 3 contra 2 de los parisinos. La clave para el Mónaco será detener el poderío ofensivo del PSG. Los parisinos anotaron 21 goles en la fase de grupos, el número más alto de los equipos en esta fase. También fueron líderes en remates intentados en toda la fase con 18 por partido y también en toques en el área rival con 28. Su central Thilo Kehrer tendrá que anticipar más pelotas y ganar los duelos ante los atacantes parisinos. El equipo de Luis Enrique demostró su capacidad goleadora en varios partidos, incluyendo un 7-2 ante Bayer Leverkusen. Al igual que el año pasado, su jugador clave es el portugués Vitinha, líder de toda la competencia en pases con 95 por partido. También aporta en el ataque con remates a larga distancia, siendo líder del torneo en esta categoría. Este duelo entre franceses tiene un favorito por amplio margen, el PSG, que suma 87,5% de chances de avanzar en el simulador, contra solo 12,5% para el Mónaco. El ganador de esta serie jugará ante Barcelona o Chelsea en octavos. Un duelo que se repite es el de Benfica ante Real Madrid. Ambos equipos terminaron en esta fase de forma agónica, ya que se enfrentaban en la última fecha. El Madrid clasificaba a octavos con solo un empate, mientras que Benfica debía ganar sí o sí para tener chances. Al último minuto, los portugueses necesitaban un gol más para clasificar y lo consiguieron con un tanto de su arquero, Anatoly Trubin, ganando por 4-2 en uno de los finales más dramáticos de la historia de los últimos tiempos. Gracias a este gol, se volvieron a cruzar en esta ronda. Benfica ingresó en el último cupo con 9 puntos, ganando 3 y perdiendo 5 partidos, donde anotó 10 goles y recibió 12 en contra. Su última victoria ante Madrid fue la más importante. Los españoles culminaron en el primer cupo, el noveno, con 15 puntos. Ganaron 5 partidos y perdieron 3, anotando 21 goles y recibiendo 12 en contra. Perdió sus cruces más importantes ante el Liverpool y Manchester City. A pesar de ser dos históricos del continente, solo se enfrentaron 4 veces, incluyendo una final de Copa de Europa en 1962 que ganó Benfica. Trubin fue el héroe del partido pasado, pero deberá mejorar sus números para que tengan chances de clasificar. Solo atajó el 67% de los remates que recibió, un promedio que será bajo en una serie donde el rival atacará mucho más. El ataque del Madrid está impulsado por los increíbles números de Kylian Mbappé frente al arco. Es el máximo goleador del torneo con 13 goles y, si sigue este ritmo, podría romper todos los récords de la competición. Una de las máximas armas del Madrid es su capacidad de ganar en el 1 contra 1. Fueron los líderes en regates por partido con casi 29. Aquí su línea ofensiva con Vinicius Jr., Mbappé, Rodrigo y Franco Mastantuono pueden crear chances en cualquier ataque. Vini fue el líder del equipo en esta estadística y su actuación será fundamental para ganar. Una baja importante en el equipo es Jude Bellingham, fuera por lesión por varias semanas. Así como es lógico, el club con más chances de pasar de ronda es el Real, que promedia un 78,3% de probabilidad de clasificar contra un 21,7% para el Benfica, aunque los lusos demostraron que pueden sorprender en cualquier momento. En la próxima ronda el equipo que avance jugará ante Sporting de Lisboa o Manchester City. El duelo menos esperado de esta fase es el de Karabakh de Azerbaiyán ante el Newcastle inglés. El Karabakh sorprendió al mundo al pasar de ronda, culminando en 22º lugar con 10 puntos, tras ganar 3 partidos, empatar 1 y perder 4. Anotó 13 goles y recibió 21 en contra. Ganó 3 partidos, incluyendo victorias ante el Benfica de visitante y al Eintracht Frankfurt. Newcastle terminó en el 12º puesto con 14 puntos, ganando 4 partidos, empatando 2 y perdiendo 2. Anotó 17 goles y recibió 7 en contra. Aprovechó sus cruces más débiles para sumar, incluyendo un 3-0 al PSV en la fecha 7. Estos dos equipos no tienen antecedentes por torneos europeos. Las urracas vienen en una crisis de resultados, ganando solo uno de sus últimos 8 partidos, con un rendimiento muy bajo en la Premier League. Para levantar este nivel, el técnico Eddie Howe buscará darle protagonismo a Anthony Gordon, quien anotó 6 goles y dio 3 asistencias en la fase de grupos. Karabakh, como es de esperarse, es un equipo que no ataca mucho. Fueron los últimos en esta fase en remates al arco, con apenas 9 por partido.
Lo que les permitió avanzar fue su efectividad, ya que anotaron 13 goles, marcando en 6 de 8 encuentros. Es necesario que mantengan esta efectividad en la fase, o si no, no tienen chances. En defensa, necesitará de una buena actuación del colombiano Kevin Medina. Está en cuarto puesto en intercepciones con 54 y necesitará anticipar a los atacantes del Newcastle siempre que pueda. Esta es una de las series menos parejas en la historia usando el simulador. Newcastle acumuló un increíble 96,2% de chances de avanzar contra solo 3,8% para el Karabakh. Un triunfo de los azeríes sería un milagro pocas veces visto en la Champions. El ganador de la serie jugará ante el Chelsea o Barcelona. Otro duelo interesante será entre el Olympiacos de Grecia y el Bayer Leverkusen alemán. Olympiacos clasificó en 18º lugar con 11 puntos, ganando 3, empatando 2 y perdiendo 3 partidos. Convirtió 10 goles y recibió 14 en contra. Tuvo un gran cierre de fase, ganando sus últimos 3 encuentros, 2 de visitante. Leverkusen terminó en el puesto 16 con 12 puntos, ganando 3, empatando 3 y perdiendo 2 partidos. Anotó 13 goles y recibió 14 en contra. Su victoria que más sorprendió fue el 2-0 ante el Manchester City jugando de visitante. Ambos equipos se enfrentaron por primera vez en la fase de grupos del 2002, ganando un partido cada uno. Su último duelo fue en enero en la fase de grupos, partido que ganó Olympiacos por 2-0 jugando de local. Olympiacos no es un equipo que tenga mucho la pelota, es el club con menor porcentaje de posesión en los playoffs, solo un 42,8%, y también son últimos en pases por partido, 334, casi 200 menos que su rival alemán. Su llave del éxito es el trabajo del marroquí Ayoub Al-Kabi en ataque. Se destaca por su tremenda capacidad de cabecear, siendo líder de la Champions en duelos aéreos con 53. La estrategia será buscarlo para que gane por arriba en todo momento. El problema de El-Kabi es que queda mucho en offside, 12 veces hasta ahora en el torneo. Leverkusen buscará controlar el partido circulando la pelota. El equipo promedia 500 pases por partido, con Alex García y Eki Fernández siendo los ejes a nivel pases, promediando más de 150 pases entre los dos. García es quien se encarga de mover al equipo para el frente, siendo líder en pases al último tercio y pases largos. Esta es otra de las series más parejas, con el Leverkusen siendo favorito. Suma un 59,9% de chances de avanzar contra un 40,1% para el equipo de Olympiacos. El club que gane deberá jugar ante el Arsenal o Bayern Múnich en los octavos de final. Otra serie que parece menos pareja es la del Bodo Glimt de Noruega ante el Inter de Milán italiano. Bodo clasificó de forma agónica en el 23º lugar con 9 puntos, ganando 2, empatando 3 y perdiendo 3 partidos. Anotó 14 goles y recibió 15 en contra. Cuando parecía que ya estaba eliminado, ganó sus últimos 2 partidos ante sus rivales más difíciles, el Manchester City y Atlético Madrid, haciendo historia. Inter clasificó en el 10º lugar con 15 puntos, ganando 5 partidos y perdiendo 3 de ellos. Anotó 15 goles y recibió 7 en contra. El Nerazzurro aprovechó un calendario fácil, derrotando a los rivales más accesibles y cayendo en sus duelos con equipos de mayor presupuesto como Arsenal y Liverpool. El único enfrentamiento entre ambos fue en la Recopa de 1978, donde Inter ganó los 2 partidos sin muchas complicaciones. Al igual que los últimos años, mucho de lo que hace el Inter depende de las actuaciones de Federico Di Marco. Di Marco es el líder del torneo en centros intentados, con 43, buscando siempre el ataque al área de sus delanteros. Tiene también la defensa más sólida en los playoffs, habiendo recibido solo 7 goles. El trabajo de toda su saga será evitar chances de los noruegos. El equipo del Círculo Ártico tendrá como aliado al frío, ya que se esperan temperaturas de 6 grados bajo cero el día del encuentro, con el estadio más al norte del fútbol europeo. Otra de las claves para el Bodo Glimt será la tarea de su arquero Nikita Haikin. Haikin es el portero que más remates atajó en la Champions, 44, 7 más que cualquier otro. En esta serie se espera que vuelva a estar muy ocupado, ya que recibirá muchos remates en contra. Esta es otra serie poco pareja en los números, con el Inter sumando un muy alto 87% de simulaciones en las que pasa a octavos, contra 13% para el Bodo Glimt. El club que pase de ronda deberá jugar ante Manchester City o Sporting de Lisboa. El último cruce de esta ronda será entre el Brujas de Bélgica y el Atlético Madrid español. Brujas clasificó en el 19º puesto con 10 puntos, ganando 3 partidos, empatando 1 y perdiendo 4 de ellos. Anotó 15 goles y recibió 17 en contra.
aseguró su puesto en la última fecha con una victoria por 3-0 ante Marsella, su rival directo en la tabla. El Athletic culminó en el 14º puesto con 13 puntos, ganando 4 partidos, empatando 1 y perdiendo 3. Anotó 17 goles y recibió 15 en contra. El equipo estaba encaminado a clasificar entre los 8 primeros, pero sumó solo un punto en las últimas 2 fechas, incluyendo la derrota ante Bodo Glimt de local. Ambos equipos se enfrentaron 8 veces entre 1978 y 2022, con una paridad total, 3 victorias para cada uno y 2 empates. En 2 ocasiones disputaron una serie de eliminación directa y en ambas clasificó el Brujas, en la Copa de Europa de 1978 y la Recopa de 1992. El ataque del Atlético tiene a 2 potencias con diferentes perfiles, Julián Álvarez y Alexander Sørloth. El argentino es quien crea jugadas e intenta más remates, 25 hasta ahora. Julián también es líder de la Champions en pases clave con 10, generando peligro para que definan sus compañeros. Sørloth utiliza su altura para ganar de cabeza, con 10 remates por vía aérea en el torneo, solo quedando detrás de Virgil van Dijk. El noruego se salvó de una lesión grave en la cabeza hace semanas atrás y estará disponible para este cruce. Brujas tiene un equipo joven, con solo 24 años de edad de promedio, el tercero más bajo de toda la Champions. Esto podría afectarlos por la importancia de jugar en esta instancia. No es un equipo que busque mucho desborde, siendo los últimos en gambetas por partido. Para llegar al área necesitan buenos pases, que podrían venir de su extremo Carlos Forbes. En las simulaciones, el Atlético tiene más chances de pasar a octavos, un 76,9% en total, mientras que Brujas suma 23,1% de probabilidad de seguir en competencia. El equipo ganador jugará ante Tottenham o Liverpool en los octavos. Para ustedes, ¿habrá alguna sorpresa en esta ronda o los favoritos ganarán sin problemas? Para conocer más sobre el torneo, hagan clic en el video de los estadios de esta edición de la Champions.